Proteger tu oído es proteger tu futuro. Hoy te explicaremos cómo cuidar tu salud auditiva en el trabajo. Es importante conocer que el ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud. Debido a esto les invitamos a prestar atención a esta capacitación, donde conocerán cómo prevenir el daño que puede ocasionar la exposición prolongada al ruido. El objetivo es fortalecer sus conocimientos y promover prácticas seguras para la protección auditiva. Comenzaremos esta sesión mencionando los conceptos fundamentales que necesitas conocer. El sonido es una vibración que se desplaza por un medio, como el aire o el agua, y que puede ser percibida por el oído. Puede ser agradable, útil o informativo, por ejemplo la voz. El ruido es un tipo de sonido no deseado, molesto o que interfiere con la comunicación y la concentración. Suele ser desordenado, fuerte o incómodo, por ejemplo el sonido de máquinas. La frecuencia es la cantidad de vibraciones por segundo que tiene un sonido. Se mide en hertz. El oído humano percibe entre 20 y 20.000 hertz. Existen tres tipos de frecuencias. La primera, frecuencias graves, son sonidos profundos y bajos, por ejemplo el sonido de un motor de camión. La segunda, son las frecuencias medias, las cuales usamos para comunicarnos, un claro ejemplo es la voz humana. Y la tercera, frecuencias agudas, son sonidos finos y penetrantes, por ejemplo el canto de algunos pájaros. El lenguaje hablado se ubica entre 500 y 3000 Hz. Los sonidos del lenguaje hablado se llaman fonos. En nuestro entorno de trabajo, el ruido está presente todos los días. Sin embargo, identificarlo, comprenderlo y aprender a controlarlo es clave para proteger nuestra salud y mejorar nuestras tareas diarias. Hoy hablaremos de los tipos de ruido industrial y de cómo podemos reducir sus impactos en nuestro bienestar. Ruido continuo, es constante y se mantiene estable en el tiempo. Proviene de máquinas que funcionan sin parar. Por ejemplo, motores eléctricos, extractores, ventiladores. Ruido intermitente, se activa y se detiene en intervalos. Por ejemplo, maquinaria de producción por ciclos. Ruido impulsivo o también llamado de impacto, son sonidos muy fuertes y de muy corta duración. Ejemplos, prensas, remachadoras. La medición de ruido permite evaluar los niveles de sonido para proteger la salud y prevenir daños auditivos, utilizando instrumentos como el sonómetro y el dosímetro. El sonómetro se utiliza para medir el nivel de ruido en un lugar específico y en un momento determinado. Y el dosímetro se utiliza para medir la exposición al ruido que recibe una persona durante toda su jornada laboral. Las normativas establecen límites máximos de sonido que determinan cuánto ruido puede soportarse de manera segura durante la jornada laboral. 85 decibelios en 8 horas. 90 decibelios en 4 horas. 95 decibelios en 2 horas. 100 decibelios en una jornada de 1 hora. 105 decibelios si se labora 30 minutos y 110 decibelios si únicamente laboramos 15 minutos. A continuación, hablaremos sobre la audición, un proceso mediante el cual el oído capta las ondas sonoras y el cerebro las interpreta como sonidos. Hoy aprenderemos cómo ocurre la audición. Este proceso comienza cuando las ondas sonoras viajan por el aire y entran al oído externo donde son captadas por el pabellón auricular y dirigidas hacia el conducto auditivo. Al llegar al tímpano, las ondas sonoras producen vibraciones que se transmiten al oído medio, donde se encuentran tres pequeños huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos tienen la función de amplificar el sonido y conducirlo hacia el oído interno. En el oído interno, específicamente en la cóclea, las vibraciones sonoras se convierten en impulsos nerviosos gracias a la acción de las células sensoriales. Estos impulsos se transmiten a través del nervio auditivo hasta el cerebro, donde son procesados e interpretados como sonidos, permitiéndonos escuchar y comprender el entorno que nos rodea.
Conforme avanzan los años, es normal que se produzca una disminución progresiva de la audición debido a los cambios degenerativos naturales del sistema auditivo. Este proceso, conocido como presbiacusia, afecta principalmente las frecuencias altas y puede dificultar la comprensión del habla, especialmente en ambientes ruidosos. Esta pérdida auditiva se incrementa gradualmente con la edad, alrededor de los 30 años puede observarse cerca de un 1% de disminución, a los 40 años asciende aproximadamente a un 3,6%, hacia los 50 años aumenta a un 10,4% y a los 60 años la pérdida puede superar el 15,2%, reflejando la progresión natural del deterioro auditivo asociado al envejecimiento. Además de la pérdida auditiva natural por la edad, la exposición continua al ruido sin el uso de equipos de protección auditiva puede acelerar el deterioro del oído, provocando ciertos trastornos, que detallaremos a continuación. Fatiga auditiva consiste en la disminución temporal de la audición tras una exposición prolongada a ruidos intensos. No causa daño permanente y mejora con descanso en silencio. Trauma acústico agudo es una lesión instantánea del oído causada por un ruido muy intenso y repentino. Hipoacusia es la pérdida funcional, de leve a moderada, de la capacidad auditiva del trabajador. Sordera convencional se da por la pérdida parcial o progresiva de la audición que afecta la percepción de sonidos y la comprensión del habla. Sordera es la pérdida total o casi total de la audición, que limita severamente la percepción de sonidos y la comunicación verbal. Otros efectos que puede ocasionar el ruido son irritabilidad, nerviosismo, acúfenos o zumbido en los oídos, agresividad, cansancio, trastornos en la digestión, ansiedad, insomnio, entre otros. El control del ruido en las industrias busca reducir la exposición de los trabajadores a sonidos dañinos y cumplir con las normas de seguridad. Para lograrlo, las medidas se aplican en 3 niveles: la fuente emisora, el ambiente y en el trabajador. Fuente emisora consiste en el mantenimiento de maquinaria, como lubricación y ajuste de piezas. Sustitución por equipos más silenciosos. Reducción de velocidad o potencia de máquinas. Aislamiento o encapsulamiento de la fuente sonora. En el ambiente, se pueden aplicar medidas como el aislamiento mediante paredes, el encapsulamiento de la fuente ruidosa, la instalación de cabinas para aislar al trabajador, el recubrimiento de techos, paredes y suelos con materiales aislantes y absorbentes de sonido, así como la distribución adecuada de las máquinas para reducir la propagación del ruido. En el trabajador, las medidas de control incluyen el uso de protectores auditivos, tapones y orejeras, la capacitación en el uso adecuado de los equipos de protección y la vigilancia médica mediante audiometrías periódicas. A continuación detallaremos cada una de ellas. El uso permanente y correcto de los equipos de protección auditiva es obligatorio, ya que estos dispositivos ayudan a reducir la intensidad del sonido que llega al oído. Las orejeras tienen un valor de atenuación de 27 decibelios. Y los tapones un valor de atenuación de 24 decibelios. La audiometría es una prueba que evalúa la capacidad auditiva y permite detectar pérdidas de audición, especialmente en personas expuestas al ruido. En una audiometría normal, la audición está dentro de límites normales. En la hipoacusia, ya existe una disminución de la capacidad auditiva. Y en el trauma acústico, ya existe un daño auditivo causado por ruido intenso y repentino. Recuerda. Cuida tus oídos hoy para seguir disfrutando del mundo sonoro mañana.